Con Ángel vamos a estar un ratito solo porque en media hora tienes que salir para el vuelo, pero te voy a insistir más, te voy a dar más el coñazo y después ya me quedo con Jonathan. Bueno, quiero empezar por el principio. ¿Qué manera más triste de despedir a alguien tan importante para el cine japonés de su propio empleo? No sé cómo cuando descubriste esa parte, te tuvo que haber dolido, tú que eres amante de su obra y de Godzilla. Claro, pero entiendo que al final el business es el business, ¿no? Un poco la compañía, al final las producciones, como me contaron, le ven como eso, producciones básicamente, ¿no? Es decir, antes se lo contaba Ángel, ¿no? Hariguchi, el señor que vemos ahí con la gorra en el documental, todo lo que hemos visto ahí en ese museo en Chukagawa son cosas que él iba coleccionando porque Toho, los productores lo tiraban a la basura directamente después de cada producción, ¿no? Porque al final era la industria, ellos producían, se consumía y al siguiente producto. Y el resto, pues lo que era servible, Suguraya, por ejemplo, reciclaba muchas maquetas, ¿no? Pero la mayoría acababan todas fuera. Y la gente que, como él, que era un crío en ese momento, su padre era del técnico de sonido de Toho y hacía los efectos de sonido de las pelis de Kaiju, pues gracias a eso lo dejaba entrar a su hijo y él pues recuperaba lo que podía y luego lo restauraba, ¿no? Y lo guarda en ese museo. Si hubieras estado ahí, Ángel, ¿cuántas cosas te hubieras llevado? Porque capaz que hasta uno de los trajes acabó en la basura, ¿no? Es que es increíble, me parece una manera demasiado fría de tratar la cultura, el arte, porque al final, bueno, es entretenimiento, pero también forma parte de esa cultura nipona, ¿no? Bueno, yo creo que lo que pasa es que estos grandes corporaciones tipo Toho, los grandes estudios, pasa igual a veces con los grandes estudios americanos, aunque quizá menos, tampoco eran conscientes del impacto que todo esto podía tener en la cultura japonesa y también en la cultura internacionalmente. Entonces, muchas veces guardar todas esas props, esas maquetas, esos trajes, consideraban un problema de espacio, de almacenamiento, como ha dicho Jonathan, tema económico, era más costoso el mantenimiento posiblemente que tirarlo a la basura. Pasó en Cinecittà, pasó también en Europa, en España, los estudios Broston, cuando se desmantelaron. Y bueno, lo que no se podía prever era ese impacto que iba a tener después, ¿no? Que Godzilla ya, en el caso de Toho, se convertiría en un icon de la cultura japonesa, sino prácticamente de la cultura mundial, ¿no? Sobre todo con su proyección primero en Estados Unidos y después en todo el mundo, hasta el punto de que lo hablábamos con Jonathan. En las generaciones actuales en Norteamérica, me comentaba uno de los directores de la nueva saga de Godzilla de Legendary, los niños tienen tantos pósters de Godzilla como pueden tener figuras de Marvel, es decir, de personajes de Marvel. Y ahí está el éxito últimamente de películas como las últimas de Godzilla contra Kong, etcétera. Y esto no se puede prever, pero bueno, son cosas que yo creo que el tratamiento a onda personal, que cuenta muy bien el documental, yo creo que fue un poco triste, ¿no? Porque a nivel de todo, ¿no? De como trabajador de la empresa, como todo. Pero bueno, son cosas de corporaciones muy grandes, muy poderosas y que, bueno, que no son precisamente el ejemplo de cómo trataban a sus trabajadores, ¿no? Además, el sistema también jerárquico de trabajo que hay en Japón. Y fue, bueno, una despedida muy injusta, ¿no? Como dice Steve también, ¿no? Porque al final Honda tuvo éxitos comerciales mayores que Kurosawa, por ejemplo, en aquella época. Y sí que es verdad que abrió ese mercado japonés internacionalmente, ¿no? La primera peli de Godzilla se vendió a Estados Unidos y Honda ni lo supo. Se vendió por $20.000, que en aquel momento pues para Toho era un super éxito. Y luego la película, como sabemos, se mutiló para que fuera algo mucho más accesible al público occidental. Bien o mal, no lo sé, pero funcionó muy bien, de hecho. La película funcionó muy bien. Sí, estás hablando de esa versión donde se sustituyen a los protagonistas japoneses y se graban escenas con personas occidentales. Se cogen los japoneses, se mantienen algunos de ellos y se añaden nuevos más, ¿no? Un reportero en este caso, y parece que funcionó bastante, ¿no? En ese sentido.
Bueno, ustedes que son también expertos en Godzilla, haciendo indagaciones un poco para preparar este año el festival, nos dimos cuenta de que no es que sea el monstruo más popular de la historia del cine, es que le saca al segundo como un abismo. Estamos hablando, no sé, de algo que, como tú has dicho, Ángel, trasciende a Japón, ya cultura popular por todos lados. Pero no hay no sé, tu documental es lo primero que veo, o lo más así que no sé si en Japón le están dedicando a su figura algún tipo de homenaje o no lo sé, ¿nos puedes por ahí decir? Bueno, en los últimos años sí. Yo diría que en la última década sí. O sea, habíamos visto la Godzilla Avenue, por ejemplo, con esa cabeza de Godzilla enorme. Eso es de 2014 aproximadamente. Esta Godzilla está presente por todos lados, la verdad. Y si no recuerdo mal, también es embajador del turismo de Japón, de Tokio. Como sabes, es el miembro oficial, digamos, ¿no? Como si fuera una persona, de hecho. Y creo que sí que Toho mismo ha metido ahí los murales también desde 2014. Tiene el de Godzilla, el de los Siete Samuráis también. Tiene también un Mothra precioso también en la entrada, en el interior de las instalaciones de Toho. Sí que es verdad que a raíz de lo que decíamos al principio, el tema de espacio y demás, pues eso cambia mucho, ¿no? Yo cuando estuve en Toho Studios, que estaban dos ocasiones, me hicieron un tour por allí y es cierto que no queda nada de aquella época, ¿no? Había una piscina enorme que hizo Suburaya en el año 60 para rodar 3 películas bélicas o de kaiju también, para las escenas pues, acuáticas básicamente. Aquello en 2004 se destruyó para construir ahí unas instalaciones ahí bueno, pues de corporativas, básicamente, ¿no? Solo queda una pequeña piscina que es la que usaban para grabar las escenas submarinas, ¿no? Que sí que puedes verla y ahí se mantiene, ¿no? No sé, eso fue en 2014, no sé si aún sigue en pie, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Pero ya no hace falta ir hasta el 2014, sino ya en los años 70, cuando Tsuburaya muere, que era, pues, era básico, un pilar fundamental para este subgénero, ya desmantelan su departamento. Cuando él muere en los 70, pues Toho decide que no es rentable y desmantelan todo su departamento de efectos especiales. Y ahí está la calidad de las películas que se hicieron posteriori. De hecho, en su lugar construyeron una bolera. Una bolera en la cual contrataron al propio Nakajima, el señor que se metió dentro de Godzilla de disfraz. Trabajaba ahí en la bolera, que está muy bien trabajar en la bolera, si no pasa nada, pero hasta ese punto pues la productora respetaba a sus, bueno, leyendas, yo diría, ¿no? Pero tenían taquilla, es decir, yo entiendo lo que dice Ángel, que bueno, ellos a lo mejor en un principio pudieron desconocer hasta dónde iban a llegar, pero a medida que llegaron los éxitos, tuvieron que reparar un poco, decir, oiga, a ver, en mi juicio, ¿no? Es que esto está creando una buena taquilla, vamos a cuidar el producto, vamos a cuidar a todas estas personas, todo el merchant, no sé cuánto tardaría ligado a Godzilla en producirse, no sé si ustedes tienen información al respecto, pero es que ya era muy popular desde su primera película, Ángel, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre que es un sistema un poco entender cómo se trabaja en Japón también, ¿no? Primeramente el sistema tan jerárquico que hay en las empresas, que bueno, que los que están arriba mandan mucho y mandan de una forma muy directa y muy poco, digamos, dialogable y toman decisiones a veces bastante extrañas, ¿no? Que a los ojos de nuestra cultura occidental o cultura incluso de trabajo occidental. Y luego también sí que eran películas que funcionaban muy bien, pero el rendimiento directo, ¿no? Muchas veces, incluso si no había algunas condiciones de compra para el extranjero que consideraban competentes, las películas se quedaban en Japón y no salían fuera. Es decir, porque el mercado de la taquilla de Japón ya era autosuficiente para rentabilizar el producto. Es decir, que tampoco se mataban por venderlo fuera mucho. Sí que se produce lo que estábamos hablando de una reivindicación a nivel más amplio, no solamente estrictamente comercial, de la figura del Godzilla, del Kaiju en general, a partir de finales de los 90 y ya entramos en la era de los 2000, donde empieza a haber muchísimo merchandising, donde empieza a ser muy popular la figura de Godzilla, sobre todo a través en Estados Unidos y de ahí también en Europa, más allá de las películas, ya se empiezan a crear convenciones, y empieza también a venderse los derechos del personaje para hacer producciones en Estados Unidos, que eso, a través de ese negocio, Toho se da cuenta de que Godzilla es algo más. Y aparte de que es algo más a nivel de negocio también. Es decir, es otro elemento. Y ahí se produce bueno, tenemos un icono que es de carácter universal, ¿no? Y empezó a crecer la figura de Godzilla, que, bueno, sobre todo, aunque fue muy criticada, que la vimos ayer, pues la versión de 1998 de Roland Emmerich, y con el acuerdo con Sony Pictures, TriStar, es un
un evento muy importante para la figura, y aparte de ahí, pues bueno, muchos empezamos a hacer libros, muchos empezamos a hacer documentales, ¿no? Se fue, y a nivel crítico. A nivel crítico también se empezó a valorar la labor de Onda y el impacto. Fíjate que ha culminado un poco por algo que ha sido muy comentado, que hace 2 años Criterion, que es uno de los sellos más prestigiosos de Blu-ray en el mundo, que bueno, tiene entre otras cosas una famosa recopilación de los trabajos de Bergman o de gente como Ozu o directores, digamos, de un prestigio autoral muy claro, saca un pack precioso de lujo de la época Heisei, de la Showa, de Godzilla. Y eso es un hito. Es decir, Criterion saca un pack de Godzilla, ¿no? A un precio exorbitado, y con toda la primera época de las películas que se vende además estupendamente. Con lo cual, es un ejemplo de hasta dónde ha llegado el personaje, ¿no? De hecho, en Japón, la crítica japonesa a Honda lo tenía muy denostado, lo tenía muy marginado. Y hasta el año 83-84, en una edición de la revista Kinoa Jumpo, que es la clásica de crítica japonesa, no le mencionan ni le halagan. O sea, tuvieron que pasar como 30 años después de Godzilla para que él mismo en vida pudiera ver una crítica positiva sobre su trabajo desde la crítica. Pero eso fue así. Y luego ya... Son muy duros con su propio... Ahí Hablábamos ahí de nosotros, ellos pero... son muy humildes. Es decir, algo he visto que Honda era un personaje muy, muy humilde, muy, muy reservado, y tampoco hacen un ejercicio de promocionarse ellos mismos, ¿no? Kurosawa lo tenía. Esto era más, como dice su propio hijo, ¿no? Era más orgulloso, y otros directores también, pero Honda, y como Honda, algunos otros directores que también ahora se están en proceso de reivindicación, era una persona muy humilde y no era capaz de llevar la contraria o de promocionarse en contra de lo que decía una crítica, porque, repito, Japón es un país muy jerarquizado, ¿no? Y lo que te dice a lo mejor un crítico es muy, muy importante. Hoy en día, pues Bollero dice una cosa un poquito así, y todos estamos poniendo cosas en Twitter, ¿qué dice este hombre? Que se jubile, o no sé, cosas locas de esta, ¿no? Pero allí no, allí eso, la cultura japonesa es un poco complicada, ¿no? Y bueno, y lo sigue siendo, ¿eh? Es decir, sigue siendo, y el trato que tenemos tú haciendo documentales, yo como director del festival, notas que hay otros estándares allí, es decir, que tienes que ir con un cuidado muy especial, y sobre todo el respeto o la sensación de jerarquía que hay para un presidente de una compañía, ¿no? Es increíble. Nosotros también nos visita mucho el presidente de Gaga, el señor Yoda, y que es una excelente persona y es un tipo estupendo, y luego un trato muy fácil, pero los empleados de él lo llevan como una especie de semidios. Es decir, yo me quedo, pues, va a venir el señor Yoda, ¿no? Y eso es, bueno, es un poco Pues sí, hay que entender un poco el país. Mismo con la familia de Honda también. Sí. Yo cuando inicié este proyecto ya en 2020, lo primero que hice fue pedir permiso a la familia del director, que ya tenía contacto con el hijo y con la nieta del anterior documental que hice sobre Godzilla unos años antes. Y digo, bueno, voy a pedir permiso. Ya sé que esto no tiene copyright y Honda, ¿no? Pero es una figura pública al fin y al cabo. Sin embargo, bueno, pues era un poco mostrar ese respeto hacia la familia japonesa, ¿no? Para tener esa validación, ¿no? Finalmente fue positiva, claro, ¿no? Y han colaborado muchísimo con esto, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado con las comunicaciones, que, bueno, pues al final son culturas diferentes, idiomas diferentes, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es que ayer teníamos una charla aquí y es curioso el paralelismo que, por ejemplo, con el terror y la fantasía en España en la década de los 70, 80, 60, con la de otros lugares del mundo, ¿no? Que, bueno, una película para niños, una película menor, una película, aunque llenara cines. No sé qué pensaríamos en aquella época que para denostar tanto o localizar en los niños o en un público muy, muy pequeñito, ¿no? Este tipo de producciones, y no respetarlas un poco más. Aquí ayer hablamos de que pasamos algo parecido. Quería cambiar un poco el tercio. Esta tarde proyectamos la de 1954, una película que, bueno, que es una película que tiene un mensaje muy profundo también, se le puede hacer esa lectura, ¿no? El ser humano como destructor del planeta, y que alguien, pues, ajeno a ellos tenga que venir a salvarnos. Pero es curioso como en las siguientes películas el giro total que da hacia un público más abierto, más infantil, más familiar, dejando la del 54 como una rara avis dentro de por lo menos las 2, 3 primeras etapas del monstruo, ¿no? ¿Qué piensas, Ángel, de eso?
Bueno, los que no hayan visto la película de 54 y la vayan a ver hoy, se van a llevar olvidaros de todo lo que habéis visto de Godzilla. Es decir, es la primera, pero es que vista hoy con la perspectiva de haber visto todo lo demás y las versiones americanas y todo, no tiene que ver nada. Es una película tremendamente triste, melancólica, con un tono muy solemne, que además basada claramente, como ya se dice en el documental, en la experiencia de la bomba atómica en Japón y también del incidente del dragón, del barco pesquero que sufrió el incidente de la bomba de hidrógeno, de las pruebas de bomba de hidrógeno. Las bombas de hidrógeno, que es algo que influye mucho en esa época, en las pruebas nucleares, ¿no? En el Pacífico, que son, bueno, son una especie también de ataque a esa zona tan heavy como fuera, sin tantas víctimas, afortunadamente, pero tremendamente dañinas, ¿no? Y tremendamente agresivas. Pero la película es la versión además que vais a ver, que es la versión no americanizada, tremendamente, bueno, que tiene un momento, incluso todo lo que parte del aftermath de la destrucción de Tokio, que es como una especie de elegía, ¿no? Al duelo de un pueblo, al duelo de una nación derrotada. Hay mucho de ese sentimiento ante algo que nunca se ha llegado a entender, ¿no? Que era un poder tremendo que toma la forma mítica de un monstruo, porque realmente en aquel momento la elegía atómica no se entendía. Era algo... La bomba atómica era como una especie de figura mítica, ¿no? Que no se comprendían, incluso en Estados Unidos. De ahí surge toda la ciencia ficción norteamericana de los 50, donde los efectos de la radiactividad también se ilustra a través de monstruos gigantes, porque no se sabía exactamente los efectos. Daos cuenta que tampoco la bomba atómica se retransmitió en directo como pasa ahora, que vemos una guerra, lo que está pasando en Ucrania o desgraciadamente en Gaza, pues lo vemos en directo, es decir, en el momento que pasa. Y aunque luego también haya mucho fake news y muchas cosas, ¿no? Pero lo vemos bastante en directo. Ahí, bueno, explotó algo, una bomba y acabó la guerra, ¿no? Es decir, era una cosa que ni los americanos sabían conscientemente en qué consistía. Y luego y la película, el cambio ese siempre ha sido extraño, ¿no? Es decir, que cómo se abandonó muy rápidamente esa tendencia y se pasó a un tipo de película totalmente divertido, de enfrentamiento entre bestias, ya desde la segunda película, Godzilla Rides Again, desde la segunda película que tenía un tono bastante oscuro, pero ya hay un monstruo rival de Godzilla. Y luego como el propio Godzilla, poco a poco se va convirtiendo de una figura villano a una figura de defensor de la humanidad, ¿no? Contra extraterrestres malévolos o contra científicos peculiarmente malignos. Bueno, es un tema, ¿no?, bastante curioso y que se convierte claramente. King Kong contra Godzilla, la película posiblemente que marca esa tendencia. A partir de esa película yo creo que la cosa cambia totalmente, yo creo. Aunque si hablamos del cine de Shirondra de Godzilla, siempre mantiene dos cosas, ¿no? Que son el background de la bomba atómica, como Godzilla contra Mothra, o la ciencia, ¿no? El uso de la ciencia pues de una forma descontrolada, ¿no? Como los alienígenas, ¿no? Que suelen siempre invadirnos con su tecnología, ¿no? Y además esa parte también de Onda que es muy interesante, ¿no? Que aparte de otro cine fantástico que hizo, aparte de las películas de Godzilla, ¿no? Que es un gran director. Tenemos que despedirte porque tienes el vuelo en nada. Vale. Sí, pero espérate, antes de que te despidas. ¿No? Seguimos aquí nosotros. No, antes de que te vayas, esta tarde proyectamos la versión que se proyectó en Sitges de esta remasterización que han hecho de la película. ¿Por qué no nos adelantas al público, nos dices algo que vamos a ver esta tarde y un poco nos haces esa presentación antes de que te vayas? Bueno, en la película de Godzilla de hoy, la versión va a ser una versión está remasterizada en 4K. Es una versión que Toho presentó en el Festival de Berlín, en la Berlinale del año pasado, como estreno mundial y que luego se ha ido viendo en varios festivales, conmemorando el 70 aniversario del personaje y es posiblemente el trabajo final de Toho para reivindicar quizá el personaje que más popularidad le ha dado al estudio, ¿no? Y más fama y más relevancia, más allá de otras películas excepcionales que tiene el estudio, porque le tiene muchísimas. Y vais a ver una película con una calidad increíble, además una remasterización de esas que no quita el grano, que digo yo, que no se conserva la fotografía y el estilo de una película del 54 y una película como es esta, con unos efectos fotográficos muy peculiares, es decir, no está alterada, está
cuidada tremendamente esa restauración. Y bueno, y todo es un año que ha sido un año grande para Godzilla, celebra 70 años, es ya un señor mayor, ha ganado un Oscar, con lo cual también yo lo que más me ha alegrado cinematográficamente este año es el Oscar a los mejores efectos especiales por Godzilla Minus One, que aparte es una película que ha arrasado internacionalmente y en Japón, pero en Estados Unidos llegó a casi 60 millones de dólares de recaudación, lo cual es un hito. Y yo creo que ha sido un cumpleaños en general muy, muy, muy importante para un personaje que yo hablo ya personalmente. A mí me ha marcado la vida, es decir, lo considero mi hermano mayor. Es decir, no, yo lo he tenido conmigo desde que era un chaval, desde las películas que estrenaban en los cines de barrio, de Fukuda, de todas. Y bueno, no concebía en mi infancia la vida casi sin este señor lagarto o lo que sea, que no se sabe muy bien lo que es. Pero bueno, él ha acompañado mi vida y bueno, y la celebración con la que es la obra maestra de la saga, que es la de Ishiro Honda, y también esa reivindicación de Ishiro Honda, gracias también al documental de Jonathan, yo creo que es necesario y creo que vais a disfrutar mucho, vais a ver una de las grandes obras maestras del cine japonés de la historia, no digo de lo fantástico, sino de la historia. Bueno, un aplauso a Ángel, que se nos tiene que ir. Bueno, Jonathan, contigo seguimos un ratito y nos pasamos del lado de Ishiro. También vamos a ir dando saltos, aprovechando la proyección de esta tarde hacia Godzilla, porque también tienes un documental que tuvimos aquí en el festival hace dos años, creo, tres. Creo que fue en el 19, ¿puede ser? 19 puede ser, sí. 19 o 20, no recuerdo. Cayo Eiga, bueno, Sí. ese documental que maravilloso también. Lo que sí veo, a ver, desprendes amor por el personaje y por este tipo de cine. ¿De dónde te viene? ¿De dónde te viene? Bueno, pues yo diría que de nacimiento. A ver, a mí siempre me gustan los documentales. Eso fue una cosa desde muy pequeño, incluso antes que el cine de ficción, ¿no? Documentales, pero de la fauna. O sea, era una cosa que me marcó muchísimo, me gustaba muchísimo y consumía mucho. Aparte de eso, yo siempre he sido un fan de los dinosaurios. Yo de hecho de pequeño quería ser paleontólogo, ese era mi objetivo, ¿no? En ese momento. Y yo veía básicamente cine de dinosaurios. No había descubierto la teoría de Godzilla, era básicamente películas como Hace 1 millón de años, por ejemplo, o Cuando los dinosaurios dominaron la Tierra, ¿no? Que son, bueno, peliculones que aquí en España también fueron muy exitosos, por cierto. Y ya fue cuando en el 97 vi Godzilla contra Mothra de Omori y de Godzilla contra Kikitara de Omori y la de Godzilla contra Mothra del 92 de Kawabara, y ahí es cuando vi a Godzilla por primera vez y vi esa combinación de esos dinosaurios y esas destrucciones de ciudades como de películas de terremoto, ¿no? Por ejemplo, que me gustaba mucho también, por cierto. Entonces combinaba ese factor del dinosaurio, digamos, gigante, que ocasionaba esa destrucción, esas urbes, esas ciudades, ¿no? Y es una cosa que sí me trajo, o sea, especialmente por el tema de efectos especiales, cómo estaban hechas. Además, yo siempre he dibujado. Entonces yo de pequeño pues dibujaba esos dinosaurios, dibujaba lo que veía en la pantalla y además construía maquetas, ¿no? Mis padres estaban muy contentos porque de pequeño decían, va a ser arquitecto. Mi hijo va a ser arquitecto. Yo, no, lo siento mucho por los dos, pero no fue así. Eso sí, construía muchas maquetas de cartulina, de cartón, hacía ahí mis árboles ahí de las calles, que ponían árboles que eran como esponja triturada, pintada con tempera verde, con ramitas de la calle, pegaba ahí con pegamento, tal. Era una cosa que pues con mi madre pues ya me enseñaba, ¿no? De hecho. Y bueno, pues un poco, primero fue eso lo que me atrajo a esas películas, ¿no? Cómo estaban hechas, ¿no? Algo tangible, algo físico, que yo podía de alguna forma en mi casa recrear de pequeño, ¿no? Pero luego vino un poco lo que hablaba Ángel Salas sobre el significado, ¿no? El significado de Godzilla y esa metáfora que puede englobar, ¿no? O que engloba. Y eso fue un poco más años más tarde y ahí es cuando dije, hostia, qué interesante, ¿no? Que hay algo que se puede, bueno, investigar, analizar, se puede sacar mucho, ¿no? Y ya cuando ya vi en 2000 Godzilla del 54, la versión japonesa, dije, wow, que yo era muy pequeño, pero ya algo había ahí que me interesaba, ¿no? Y conforme fui creciendo, fui viendo que lo que dice Steve en el documental, ¿no? Esa fotografía que tiene, esa puesta en escena, la música, bueno, es algo que no es comparable ni siquiera con el cine de Estados Unidos de la época de monstruos, ¿no? Pocas son comparables, de hecho, en mi opinión, porque el Toho destinaba mucho dinero para estas películas. Estamos hablando de que Godzilla del 54 costó alrededor de $1 millón. En aquella época, bueno, hoy en día es una chorrada, ¿no? Pero que decir, en aquella época era muchísimo dinero. Sí, era por supuesto. Si comparas, como por ejemplo, con El monstruo de tiempos remotos, de Harryhausen, ¿no? Que esa película costó $200.000.
que con eso no se podía hacer ni el disfraz de Godzilla, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces Toho invertía mucho dinero y lo que tú decías antes, eran muy exitosas las películas, ¿no? Godzilla no se sabía en absoluto si iba a funcionar o no. Aquí Takarada, el actor principal, me dijo en la entrevista, Godzilla para nosotros era como atrapar a la nube. ¿Podía funcionar o no? Porque es muy difícil, ¿no? No sabíamos cómo iba a reaccionar el público. Sin embargo, fue bueno, un éxito internacional y nacional también, por supuesto. Y bueno, pues aún así Honda siempre se quejaba de que Toho poco a poco destinaba menos dinero. A pesar de que las películas de Godzilla iban siendo cada vez más exitosas, Toho iba reduciendo el dinero. Pero no solo de Godzilla, sino otras de ciencia ficción que hizo Honda, como Battle of the Space, por ejemplo. Que ahí bueno, en el 59, cuando se produce esta película, Tsuburaya recibe la primera crítica positiva en Estados Unidos, ¿no? En ese momento, halagando pues, los efectos especiales de la película. No la dirección de Shironda, pero sí el trabajo laborioso de Tsuburaya, ¿no? Que es un poco lo que decía antes. Tsuburaya siempre ha tenido, bueno, pues ese mismo especial, porque aparte de que el señor le gustaba mucho aparecer en cámara, ¿no? Que tenía como Alfred Hitchcock, ¿no? Él tenía su estilo, su gafas de sol en el set, su sombrero, su corbata y americana, ¿no? Pues Shironda siempre estaba en las sombras. Es muy difícil ver fotografías de él o footage grabado de él dirigiendo la película, ¿no? Entonces ahí se ven un poco las personalidades, ¿no? Cómo se confrontan, ¿no? Bueno, pues sin embargo fueron muy, muy amigos y hicieron durante 15, 20 años películas juntos, ¿no? ¿Y qué crees que pasaba en aquel público? Porque es verdad que el cine se estaba descubriendo, sobre todo este tipo de cine, porque la tecnología y los recursos no daban para hacer algo más realista. Sin embargo, aquel cine que se le veían las costuras por todos lados, veíamos que eran maquetas, que todo era un disfraz, que todo... Pero sin embargo, el público era permeable. Es decir, yo me incluyo en él, porque es que no había nada de ese tipo de películas y al carajo que sean maquetas, al carajo que haya un tío dentro, me quiero meter aquí porque me estoy pasando pipa. ¿Qué crees tú que era? Yo te voy a hablar de mi experiencia. Sí. Cuando era niño, para mí era magia. Era todo mágico. Yo ahí no veía cartón pluma. O sea, yo lo veía que era un universo real. Era real para mí, ¿no? Esas escenas de Nakajima destruyendo Tokio, ¿no? Pero sí que es cierto que ya en aquella época, obviamente, la crítica de todas estas películas las catalogaba de basura, básicamente. Es lo que me han dicho los propios entrevistados muchas veces. Sin embargo, eran éxitos. Era una contradicción muy importante, ¿no? O sea, lo que es la crítica, lo denosta, pero al final que ese cine en concreto que se crea para entretener, funciona muy bien. Por tanto, es un éxito comercial. Pues sí, era un poco contradictorio, la verdad. Oye, ¿sabes si se conserva algún traje de Godzilla? A ver, yo sé que los estudios Toho tenían, no lo sé, espero que tengan todavía, lo confío, porque yo no puedo visitarlo porque no me han dejado, pero tienen un almacén enorme con un montón de attrezzo que aún se conserva, ¿no? Y hay documentales de los principios de los años 2000 donde se rescata un poco eso, ¿no? Es decir, entra la televisión de turno, no sé, en HK, por ejemplo, y ya empiezan a grabar, y ya empieza a verse lo que se conserva, ¿no? Y lo que son disfraces como tal de aquella época no se conserva nada, hasta donde yo sé. Sin embargo, habéis visto en el documental el señor Haraguchi, el señor de la gorra, en aquel bar que es suyo, su Kaiju Club que llama él, ahí tiene ese trecho que él iba recuperando, ¿no? Pues si os fijáis en el documental, en la parte de atrás de él, colgado, tiene el caparazón de Anguirus, original, ¿no? Del año 70, de ese debe ser del 68, creo recordar. Por tanto, se conservan piezas, trozos, ¿no? Aquello que fuera de plástico, digamos, que con el tiempo es más fácil que perdure, ¿no? Sé que se conserva, por ejemplo, de Gigan del 72 se conserva lo que es la sierra que tiene el Kaiju en medio, ¿no? Que corta Godzilla, ¿no? Un trozo de él. Eso es que se conserva. Pero que son disfraces, creo que eso con el tiempo se va destrozando y ya está. Quizá de la época Heisei, que es más reciente, de hace 30 años, 35, sí que aún se conservan cosas, ¿no? Ya de 2000 imagino que también. Es curioso, ¿no? Porque me parece, vamos. Bueno, vamos a abrir y nunca, a ver, no siempre tenemos un experto tan experto, por así decirlo, en Godzilla con nosotros dentro del festival, así que vamos a abrir al público y vamos por aquí y allí y luego venimos aquí. Venga, vamos. Hola, muy buenos días, Jonathan. Agradecerte primero y felicitarte después por este pedazo de Muchas gracias. documental, que la verdad es que es de esos documentales que merecen la pena ver, no solo por lo didáctico, por lo ilustrativo, porque, digamos, hace un retrato del ser humano, que es algo también muy interesante y sobre todo por la información que te dan, pues se ve que te has movido muchísimo en relación a todos los invitados. Vamos, un gustazo enorme. Te quería hacer dos preguntas. Una, la figura de Stuart Galbraith IV. A mí me encanta el libro El Emperador y su lobo. Yo creo que es uno de los grandes libros de cine. Sí, estoy de acuerdo. De la historia, sinceramente. Y quería preguntarte, primero, ¿cómo llegaste a él? Y tiene la pinta, nunca lo había visto así hablando, debe tener una gran personalidad, debe ser un tipo
un Orson Welles literario, vaya, por así. Me dio la sensación de cómo habla, ¿no? Pues sí, te diría que sí. Su entrevista fue de 2 horas. Al final aquí, claro, eso no hemos hablado, pero de metraje tengo, bueno, 25 horas, 30 horas solo de entrevistas. Luego tengo otras 15 más de B-roll, que son todos los planos de recursos de escenarios o de atrezzo, o guiones, etcétera, ¿no? Al final tienes que ser muy selectivo y encajar un poco, tal, ¿no? ¿Por qué está Stuart Galbraith ahí? Pues básicamente porque él es el experto de, como bien sabes, de Kurosawa, ¿no? De hecho, llegó a... No le conozco personalmente, si no me equivoco, pero sí que llegó a enviarse cartas para hacer una entrevista, etcétera, Sí. a través de fax, quiero recordar, etcétera. ¿Y cómo llegué a él? Pues fue a través de Facebook, básicamente. Le contacté, le escribí, ya hace tiempo que le seguía. De hecho, él sabía un poco de mí y yo de él, por supuesto. Él ya sabía un poco por el tema del documental de Godzilla que hice ya unos años antes. También quise entrevistarle, pero al final no pudo ser para aquella ocasión. Así que esta vez sí que pudimos conseguir la entrevista, ¿no? Inicialmente la entrevista iba a hacerse en su casa, que él vive en una casa tradicional japonesa en la montaña, que me dijo, bueno, la alquilo ahora para los turistas, tal, que quieren venir, pues aquí tengo una invitación para ellos, tal, no sé qué. Y ahí iba a hacerse la entrevista inicialmente, pero por falta de tiempo y demás, pues al final tuvo que hacerse en el archivo de Toei, que es donde se hizo, ¿no? Y sí, él habla, no se corta de nada. No, es como buen americano, lo cuenta todo y muy bien, por cierto. Son unos excelentes narradores. Se ve que es un gran narrador. Y ya finalmente, la última que te quería hacer, Ángel apuntó que Criterion ha editado esas películas muy bien, pero creo que el resto de las películas de Honda, también en Estados Unidos e Inglaterra, están editadas en muy buenas ediciones, ¿verdad? Muy poquitas, Muy muy poquitas de ellas, la verdad. Tenemos Mothra del 61, que es una película maravillosa. Tanaka quería hacer una película al estilo Walt Disney y creo que lo consiguió. O sea, si no he visto Mothra del 61, por favor, es una gran película. Es un entretenimiento, básicamente. Y había mucho dinero ahí en el medio, ahí se nota. En los planos aéreos de Tokio, una maqueta de Tokio enorme, muy bien realizado. Pero Además. hay etapas enteras que no están. Es decir, Claro. la etapa Millennium es la última. No se consigue nada. Bueno, aquí en España, de luego que no. Porque en España la última que llegó fue la del 92, de Godzilla contra Mothra, del 92. Ahí ya no se ha doblado nomás al español. Y bueno, sí, si contamos Shin Godzilla o Minus One recientemente, que eso está muy bien. Pero hay un lapsus ahí de 30 años. Hay 30 años Y hay un montón de como- películas que no han llegado y están muy bien, algunas de ellas. Sí, sí, como 10 pueden haber. Sí, sí. Por ejemplo, la del 84, que volvemos al Godzilla que vamos a ver hoy. Volvemos Sí. a un Godzilla oscuro donde ataca y es villano. Sí. Una de las grandes nombradas en todos los estudios y todas las reflexiones que se hacen sobre él. No se consigue. No, pero la del 84 sí, ¿eh? En España no se consigue. Sí, bueno, sí, se editó en DVD en su momento y en VHS. En VHS sí. Sí. Estamos hablando de los 90. El 84, ¿no? No, pero me refiero, el VHS estamos hablando de que podías Ah. adquirirlo. Y el DVD, que en el 97 y ya. Claro. Sí, se acabó ahí, ya no Se hay más acabó, ediciones, no hay eso más es lo que- ediciones. De hecho, las últimas ediciones en España que hay en DVD, si no recuerdo mal, salvo, insisto, Shin Godzilla y Minus One, no, Shin Godzilla, sería la del 2005. Te lo digo porque- Manga Films hizo ahí una colección de Sí, varias películas exacto. de Sí, Heisei. estamos intentando los fans intentar comprarlas, pero no se además en DVD, es decir, que ya hay dos maneras de verla del cine con más calidad por encima y es lo único que se encuentra. Pero la cuestión es básicamente, al final, económica. Los de Manga Films, al final, yo recuerdo que hace unos años, cuando hablé con ellos, fue que, bueno, era muy caro licenciarlas y pocas ventas. Ya está. Que bueno. Y eso, y para terminar tu respuesta, básicamente, tenemos la de Mothra, Battle of Total Space también la tenemos editada y poco más, ¿eh? Creo que de H-Man también la tenemos en Inglaterra y no hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más. Pero tampoco en Japón, por cierto. Tampoco en Japón. Increíble. Vamos por ahí detrás, que había una preguntita. Mi pregunta era que, como además se ven varias de esas figuras que participaron en esas películas en el documental, para mí lo que sería como el otro estándar de calidad dentro del Kaiju Eiga junto a esa Godzilla original es la trilogía de Gamera de los 90, de la era Heisei, que se ve eso, se ve a Kaneko, a Higuchi y todo por el documental y demás, que si tienes alguna experiencia con esa trilogía o si incluso si no es un personaje que tenga la misma proyección ni los inicios en esas cotas de calidad que Godzilla, sí tendrías el mismo interés en hacer una exploración del personaje y en concreto igual de ese grupo de películas y su trayectoria. Bueno, el tema de Gamera de la Heisei fue algo que adelantó a Toho por la derecha. O sea, de repente presentaron 3 películas dirigidas por Kaneko, como tú hubieras dicho. A Kaneko también le conocí, le entrevisté para el documental. Me contó un montón de cosas y la verdad es que me parece una trilogía magnífica, ¿no? Especialmente la primera película que yo, vamos, la tengo en el corazón, básicamente, ¿no? Del Kaiju. La tercera parte también está muy bien, ¿eh? Está fantástica, de hecho. Haraguchi también, el señor que tenemos aquí con el gorro, él hizo los efectos, no los efectos especiales, sino los disfraces de las Heisei, ¿no? Del disfraz de Gamera, de Legión, de Iris, etc.
Y bueno, y Higuchi, pues evidentemente los efectos especiales, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue un... Yo creo que Toho, a partir de ese momento, se puso las pilas. Cuando vieron a la de ahí, que era capaz de hacer esas películas con esa calidad en aquella época y con efectos especiales tradicionales, bueno, pues hicieron Godzilla 2000. Que dentro que es Toho, si comparas con la serie Heisei de hace, bueno, pues de los años 90, pues obviamente hubo un salto colectivo muy importante. También es verdad que en aquel año, en el año 99, que es cuando se presentó la película, se presentó ya la americana de Roland Emmerich, que también puso el listón muy alto. Eso sí, los japoneses es una película que no aceptan, como Godzilla, como podéis imaginar, ¿no? Akira Ifukube, el músico de Godzilla 54 y de otras muchas más, pues claro, no, él se dijo su típica declaración japonesa, en plan, para quedar bien, pero realmente no le gustaba, básicamente, ¿no? Pero es una cosa muy curiosa porque mismo los propios japoneses, se lo contaba esta mañana a Ángel, cuando yo entrevistaba a Nakajima o a Tatsuma, ¿no? Que era el que se metía en los libros de Godzilla de los años 90, en la Heisei, eran personas que entre ellos ni siquiera veían sus películas, ¿no? Había como un cierto recelo entre ellos, ¿no? Para Nakajima, el Godzilla de la Heisei no era Godzilla, ¿no? Era Isatsuma, los Godzillas de la serie Millennium tampoco era Godzilla, ¿no? Era su Godzilla. Había mucho orgullo entre ellos, ¿no? Curioso. Es que la rareza de Emmerich es que radica en que no es Godzilla. No lo es. Es decir, y todas las características de Godzilla no aparecen. Claro, claro. Prácticamente. Eso- ¿Por qué crees que, bueno, los Bueno, americanos habrán adaptado o habrán querido jugar con otro tipo de acción y eso les llevó a modificarlo y hacerlo de otra manera? Pero se aleja tanto. Sí, es una rareza muy divertida. A mí me parece una película muy divertida. Sí, 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 La sí. reivindico también, pero quizás es la menos Godzilla de la historia. Claro, efectivamente, efectivamente. Es como la película de Monstruo Tiempo Remoto. Sería más un remake de esa película que propiamente Godzilla, ¿no? Y hasta donde yo sé, sí que es cierto que hubo, pues volviendo a Toho otra vez, a la hora de negociar el diseño del personaje o un poco por dónde iba a ir el personaje, pues hubieron muchas acotaciones por parte de Toho, ¿no? Por decir otra cosa. Es decir, el monstruo tenía que tener 3 hiras de crestas en la espalda, por ejemplo, que las tenemos, ¿no? Para que sea un poco reconocible. Porque yo imagino que Toho vio el diseño y dijo, esto no es Godzilla, ¿no? Entonces impuso, pues que tenga 3 tiras de crestas en la espalda como Godzilla tradicional, básicamente, que no como personas. Esa era otra de las condiciones que le impusieron, ¿no? Porque Godzilla no come personas, o sea, come pescado, aparentemente. Por kilo. Unos cuantos. Bueno, pues esas curiosidades también enriquecen pues toda esta leyenda que tiene el propio Godzilla a lo largo de la historia, ¿no? A ver, había por aquí otra pregunta, venga. Y por ahí había otra, ¿no, Manu? Sí. Por ahí y luego Manu. Buenos días. Me gustaría saber tu opinión sobre esta última etapa de Honda que trabaja con Akira. Si esto crees que tú que perjudicó a la imagen y pues se hace varias píldoras ahí como que no fue al funeral, como que está... Sí, mucho respeto, pero no parece que dignifica la figura de este hombre. Y me parece que se quedó un poco a la sombra ahí, como ahora llega el cine de este hombre, de Kurosawa, que está, y queremos olvidar a los casposos y los monstruitos que se le, como decía aquí Ramos, que se le ven la costura. Sí, a ver, no sé hasta qué punto le puedo perjudicar negativamente. Sí que es verdad que hay mucha controversia, como dice Stuart del propio documental, ¿no? Ha habido mucha, no sé si es información o rumores, ¿no? Donde se dicen que pues, Ishiro Honda básicamente dirigió escenas completas o secuencias completas de la película Dreams, por ejemplo, entre otras. Pero eso, bueno, yo creo que no es cierto, sino que básicamente, como bien dice Stuart, básicamente estuvo ahí Honda aconsejando a Kurosawa en todo momento sobre pues escenas. Al final, como hemos visto, Kurosawa no fue a la guerra. Entonces él no tenía esa experiencia de cómo un militar, pues bueno, trabajaba básicamente, o vestía incluso su código, etcétera, ¿no? O su protocolo. Entonces ahí estaba Ishiro Honda para cubrir esa área, por ejemplo, ¿no? Entonces él estaba desde el momento de concebir ese guión para dar esas instrucciones a los actores, hasta, bueno, he visto vídeos de él, de making of de películas como Kagemusha, yendo a lo alto de la montaña, de una colina, arrancando musgo y poniendo otro sitio para que Kurosawa tuviera el mejor plano de la historia. Hasta ese punto. Es decir, yo creo que es la humildad en persona. Es decir, no tuvo mayor reparo en no ser director, incluso en los créditos. Es que está acreditado de una forma muy extraña. Que si es consejero, ¿cómo era? Consejero creativo. Es decir, no tiene una figura reconocida dentro del cine, ¿no? Él puede haber sido a lo mejor co-guionista, no co-director quizá a lo mejor demasiado, pero sí director de primera unidad y demás. Pero él realmente tenía otros créditos que él no quería, porque no quería hacer sombra a su maestro, digamos, a su amigo, mejor dicho, que era, pues, que era Kurosawa, ¿no? Entonces tenía
no sé si como decía Ángel, ese respeto, ¿no?, que hay en Japón a la jerarquía, ¿no? Para él era el maestro, Kurosawa, a pesar de ser su amigo. Entonces no quería hacer ningún tipo de sombra, ni mucho menos, ¿no? Sí, está en la sombra. De hecho, él rechazó cobrar. Sí, probablemente sí, probablemente sí. Pero es que fue su decisión personal al final. Él decidió no cobrar. Se sabe que él, en Kagemusha, de hecho, dijo, dona mi salario para conseguir esos caballos que te hacen falta extra para la escena tal. Ya está. Y así fue. Estamos hablando también de entender una cultura que para los occidentales, bueno, nos llega a ramalazos, nos llega a través del cine, lo poco que se lee, pero es verdad que hay que entenderla, es decir, que hay que convivirla y hay cosas que a nosotros se nos escapa y que tienen ciertas tradiciones y que, bueno, ahí puede él, la admiración que tenía por Kurosawa, pues simplemente a lo mejor estar al lado de él o era otra forma de ver lo que cobraba, porque al final, claro, los que amamos el cine también es una forma Claro. de cobrar. Hay que tener en cuenta que ellos se conocen desde muy jóvenes. Se conocen en Toho y ahí empiezan a trabajar, colaborar juntos. No directamente en los mismos proyectos en esa época, pero sí como se ha explicado también en el documental, ellos tenían un ryokan, que por cierto yo me enteré, porque me dijo Stuart, de hecho, en la misma grabación de la entrevista, me dijo, aquí cerca de los estudios Toei hay un ryokan donde Kurosawa y Honda trabajan juntos en los guiones. Tienes que ir a grabarlo, pero claro, yo me enteré en ese momento y yo ya tengo el tren para Tokio para tal hora porque tengo que hacer no sé qué movida ahí y no puedo hacerlo. Pero si no hubiera ido de cabeza, vamos, a ese ryokan, porque de hecho, creo que de Shionda no había nada, pero Kurosawa sí que habían cosas. Se conservan unas notas, hay algo por ahí que yo he visto en fotografías y hubiera estado muy bien grabar aquello, la verdad. Pero bueno, cosas así durante la producción han pasado, ¿no? Porque al final, esto ha sido como 3 años de producción y otro año ya de, bueno, no de pospo, pero sí de producción en cuanto a montaje y demás, ¿no? Y se ha llegado hasta donde se ha podido. La verdad es que se ha llegado bastante. No he podido ni siquiera mostrar todo porque o no tengo los permisos o detrás de los japoneses se han negado a que lo muestre. Pero bueno, yo creo que bueno, pues han quedado un poco los ingredientes que voy a cocinar, ¿no? Con los que voy a cocinar. No, y una época extraña donde empezamos a darnos cuenta de la importancia. Hay algunos países, algunas personas que ha sido vanguardia de esto, pero es verdad que empezamos ya a preocuparnos por la historia de aquellas películas y de conservar ciertos lugares, ¿no? En España, Sad Hill, por ejemplo, que estuvo abandonada 20 años bajo el barro, tiene que venir 2 extranjeros a sacarse una foto para que el pueblo se pregunte qué coño hay debajo de ese barro que es tan importante para estos 2 tipos que llevan aquí 3 días perdidos en el monte, ¿no? Así es. Resulta que recuperan parte de la historia del cine del western, del spaghetti western, muy importante, la recuperan para nosotros. Yo mismo he estado allí como turista ahora, viendo aquella zona, y bueno, tiene que llegar así, pero por lo menos está llegando algo, ¿no? Sí. Tus documentales, por ejemplo. De hecho, también. en la familia de Honda me dijo, es que no hay documentales de mi abuelo. En Japón no hay documentales de Shiro Honda, tal. O sea, que yo recuerde que... Y de hecho es que es inaccesible porque, créeme que lo he intentado. No he podido conseguir ver ese documental. Hay un documental del 2012 sobre Shiro Honda que no he podido ver porque lo tenían HK y no se puede. Es que no se puede. He visto extractos, pero no se puede encontrar de ninguna forma. Y documentales como tal, libros hay muchos, por supuesto, y están muy bien. Hay libros en Japón maravillosos sobre Shiro Honda. Pero documentales como tal, es una cosa que no... Es verdad, bueno. También felicitarte por el documental, tanto Muchas este gracias. como el anterior de Godzilla, que lo pudimos ver aquí. Además tuvimos aquí una charla muy entretenida después del documental. Pero yo quería preguntarte por cómo ves el relevo generacional del fandom, porque, claro, ahora mismo nos estamos encontrando con que Godzilla, pues, casi que está más activo que nunca en el cine, porque está la vía japonesa y la vía estadounidense. Tenemos películas quizás más, en este caso la estadounidense, con las 2 últimas entregas con King Kong y Godzilla, que a los más pequeños les está llegando mucho. Pero nosotros toda esta semana a lo largo de la semana hemos tenido aquí como casi 4.000 niños y todos han pasado por la exposición de Godzilla. Y algunos casi que decían, bueno, más que explicarte yo la exposición, creo que la vas a explicar tú, porque le ibas dando nombres y ya decía, sí. O sea que realmente es un personaje que a pesar de sus 70 años sigue enganchando a las nuevas generaciones, y no solo con las películas actuales, sino con todo el legado cinematográfico que hay.
Así que, pues quería, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto ese paso de testigo a nuevas generaciones, sobre todo, pues quizás los más pequeños? Pues la anécdota que me cuentas me alegra mucho, la verdad. Me alegra mucho. Porque en Japón hay japoneses que, porque me han contado personas como Daniel Aguilar, por ejemplo, ¿no? Que estuvo conmigo en el documental en un proceso de trabajo también muy importante. Me ha contado que ha conocido gente, japoneses, que han pensado que Godzilla es una creación americana. Desde el año 98, por la película de Roland Emmerich, de hecho. O sea, me parece... No lo entiendo, o sea, no lo concibo. O sea, me parece increíble. Espero que eso ya haya cambiado, espero que eso haya mejorado y probablemente así sea, ¿no? De hecho, en el G-Fest, ¿no? Estando en Chicago, ahí pues hablé con bastantes fans de Godzilla, y muy jóvenes, de hecho, como los que entrevisté para el documental. Ellos adoraban las versiones japonesas de Shiro Honda. Y dicen, es mi héroe, Shiro Honda, mi héroe, él ha empezado todo esto, ¿no? Y yo les pregunté por las americanas. Pese a que esto no está en el documental, pero dijeron, sí, también, pero no. Nosotros queremos el japonés tradicional disfrazado. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar. Oye, no sé si estás de acuerdo conmigo, para mí Minus One es la mejor película de Godzilla que se ha hecho nunca. ¿Estás de acuerdo? Minus One. Ah, vale, sí, a mí me gusta mucho. Sí, un guión maravilloso. Ya fui al cine 3 o 4 veces a ver. Pero ese Godzilla es vulnerable. Sí, eso, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? O sea, bueno, Godzilla ha cambiado muchísimo de altura, de tamaño, de poderes a lo largo de la historia, pero... Sí. Yo creo que la persona que más lo ha cambiado ha sido Anno, con la película Shin Godzilla, que a mí me parece... más raro de todo, ¿no? La película más... la cumbre, ¿no? Yo siempre la recomiendo. Esa junto con la del 54 y Minus One, que me parece también maravillosa. Esas tres me parecen de top. Y yo creo que Anno fue el que... Por eso tiene tantos detractores esta película. Porque los más conservadores, digamos, del subgénero, no aceptan que Godzilla pueda mutar o pueda ser de esa forma, ¿no? Pero sin embargo, bueno, yendo más allá de lo que es Godzilla en sí, como película funciona, en mi opinión, muy bien, muy bien. Tiene muchos conceptos, muy arriesgada, muy atrevida, tiene un estilo, es muy autor, ¿no? En muchos sentidos. Porque Anno, pues es Anno. Yo intenté entrevistarle para el documental, le fue imposible, porque es una persona bastante hogareña, ¿no? Puede ser de una forma así. Pero sí, y Minus One me pareció más un estilo más narrativo clásico, por supuesto, más a lo americano, pero es una película que tiene un fondo muy importante, que es la posguerra del Japón, y es un revisionismo, ¿no? a esa época. También Shin Godzilla tiene mucho de revisionismo, ¿no? del Japón imperial, ¿no? Del postimperial. Y no sé, me parecen muy interesantes ambas películas. Bueno, ¿y cuál es tu top 3 de las películas de Godzilla? Pues las que has dicho, yo creo. Porque te gustan, ¿no? Porque las disfrutas, ¿no? Claro, a ver, si me pongo en plan niño, obviamente no sean esas, claro, sean otras. Que ¿no? eso es lo que quiero. Claro. A ver, me gusta mucho Monster Zero, por ejemplo, ¿no? De Shiro Honda del 65. Me parece una película muy tonta, tiene una idea muy tonta, un agujero de guión por todos lados, pero me parece maravillosa. O sea, es que Shiro Honda tenía la habilidad de contarte un guión bien. Y aunque el guión tuviera sus más y menos, ¿no? Pero él sabía hacer cine, y él era un artesano del cine, de hecho. Y intentó hacer la película en muy poco tiempo y con buenos resultados. Una calidad de estándar clásica de la Toho de esa época, ¿no? Una categoría A, de hecho. ¿Por qué Shiro Honda no hace películas como El hijo de Godzilla? Porque para Toho esas películas eran secundarias. Era de Godzilla, sí, pero de bajo presupuesto. Entonces llamaban a John Fukuda, o al turno en cuestión, ¿no? ¿Y qué hacía Shiro Honda? War of Gargantuas, Frankenstein Conquers the World, que son películas de categoría A. Entonces... Pero yo diría que Monster Zero es de mis favoritas, sin duda. Sí, pero si fuera top 3 sería la del 54, Shin Godzilla y Minus One, sin duda. Y luego la que mencionábamos antes, de Godzilla del 84. Esa. Que bebe mucho, Shin Godzilla bebe mucho de esta película, de hecho. Sí. Bueno, le pido un aplauso aquí a Jonathan Bellez, por favor. Isla Calavera, Festival de Cine Fantástico de Canarias, Ciudad de la Laguna.